Adéntrate con nosotros en las profundidades del Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique, un lugar envuelto en el misterio y el olvido, ubicado en Cibaté, Cundinamarca, conocido popularmente como el Manicomio de Cibaté. Este imponente edificio fue en su época un pilar en la atención psiquiátrica de Colombia, fundado alrededor de 1937 y albergando miles de historias entre sus muros. Ahora yace en ruinas, cargado de historias que reflejan el abandono y el sufrimiento de quienes alguna vez habitaron sus pasillos. El manicomio estaba organizado en varios pabellones. Cada uno tenía un destinado a grupo específico de pacientes. Estos se denominaban como servicios. El servicio A era para pacientes con esquizofrenia residual y retraso mental leve. B, pacientes con trastorno bipolar y otros diagnósticos psiquiátricos generales. C, retraso mental moderado, epilepsia y esquizofrenia moderada. D, retraso mental profundo. E, epilepsia y retraso mental leve. F, pacientes peligrosos o agresivos, incluyendo aquellos con historial violento o remitidos por la policía. El pabellón G eran pacientes adultos mayores con diferentes trastornos psiquiátricos. Varias áreas estaban selladas con cintas de la Beneficencia de Cundinamarca, prohibiendo el paro. Sin embargo, pudimos acceder a alguno de estos espacios. Quiero aclarar que muchas partes de los videos no se pudieron enfocar bien porque la luz era muy limitada. Teníamos miedo de que nos vieran los de seguridad, así que grabamos con linternas bajitas y tratando de ser lo más discretos posibles. El miedo formaba parte de la experiencia. En el primer acceso A y B encontramos un cartón roto por la mitad en el que se alcanzaba a leer una frase incompleta. La otra mitad no estaba y quedamos con la intriga de lo que decía realmente. En este edificio, algo que nos llamó mucho la atención fue que todo estaba enrejado. Cada espacio tenía rejas, un recordatorio constante del control que se ejercía en el lugar. Las cocinas estaban completamente deterioradas, al igual que el comedor, o lo que suponemos que era el comedor, que se encontraba en muy mal estado. También había vestieres, letreros de extintores y entre todo este abandono encontramos algunos documentos que mostraban el menú del día, además de algunos afiches informativos que aún colgaban en las paredes. Antes de ingresar al siguiente cuarto, nos encontramos con una cajetilla de cigarrillos Belmo. Esta presentación ya no se encuentra disponible. Es una versión bastante antigua, lo que de inmediato llamó nuestra atención, ya que según lo que se ha investigado, en los tiempos en el que el manicomio estaba en funcionamiento, se cuenta que los pacientes se peleaban por los cigarrillos, lo cual lo hace aún más simbólico. Al ingresar al cuarto, descubrimos que se trataba de una panadería de tamaño considerable. Contaba con su propio lavaplatos y un horno antiguo que parecía haber estado en uso durante muchos años. Encima del horno había un pequeño envase. Al tomarle una foto y observarlo con más detalle, nos dimos cuenta que se trataba de una esencia. Uno de los puntos que más nos impactó fue encontrar una imagen de la Virgen sin cabeza. Justo debajo de ella había una especie de cueva o hueco donde parecía que se hacía fuego con leña. La escena resultaba inquietante, como un símbolo de lo que pudo haber ocurrido en este lugar. En este mismo edificio, donde se encontraban las cocinas, algo más nos provocó escalofríos, una cruz invertida. No sabemos con qué intención fue puesta ahí, pero su presencia no pasó desapercibida.
Durante el recorrido, todos sentimos algo extraño, como si el cuerpo se volviera más pesado. Caminar costaba más de lo normal, como si el lugar tuviera una energía que te jalara hacia abajo. No sabría explicarlo, pero fue una sensación que tuvimos todos al mismo tiempo. Ya en busca de la salida, entramos a otro edificio, donde encontramos lo que parecía ser un taller de chocolatería y más adelante una lavandería. Para este momento, estábamos también buscando cómo salir, ya que comenzaba a oscurecer y nuestro vehículo se encontraba afuera. Nos desorientamos un poco, lo que generó un momento de desesperación. La situación nos llevó a saltar algunas rejas, romper alambres e incluso intentar abrir puertas a la fuerza. Las energías en este lugar seguían siendo pesadas y no era para menos. ¿Acá dónde salimos? Para saber si apagamos linternas o no. Conocemos algunos de los antecedentes más oscuros que ocurrieron allí, como el caso del hombre de la bufanda, un enfermero que fue asesinado por un paciente quien lo ahorcó con su propia bufanda. Se dice que su espíritu aún se manifiesta en la entrada principal del hospital. Además, se sabe que este lugar funcionó como un cementerio clandestino, donde enterraban a los pacientes que nunca fueron reclamados por sus familias. Y quizás uno de los hechos más impactantes fue el abandono masivo en 1973, cuando más de 30 pacientes psiquiátricos fueron dejados en el aeropuerto de Cartagena, como si fueran una carga no deseada. Estos relatos reales nos hacen entender por qué la energía que sentimos en algunos puntos de la visita era tan densa, tan difícil de ignorar. Hay algo que se me olvidó mencionar al inicio, y es un fragmento que encontramos en el servicio B. Allí en las paredes había una frase: donde hay amor hay fe, donde hay fe hay paz, donde hay paz está Dios y no falta nada. Fue impactante leer algo tan lleno de esperanza en un lugar tan marcado por el abandono, el dolor y la oscuridad.